Mis padres no fueron a mi boda, pero cuando vieron mi porche frente a su casa, se congelaron. Fue la primera vez en años que los vi sin palabras, con esa mezcla de sorpresa y vergüenza que no supieron disimular. No buscaba venganza, solo necesitaba mirarlos y confirmar que, por fin, ya no podían humillarme. El motor del Porsche rugió una última vez antes de apagarse, y por un momento todo pareció detenerse. El mismo camino de tierra donde tantas veces llegué con las manos vacías seguía igual, con las paredes descascaradas y la puerta azul que siempre se cerraba antes de que yo terminara de hablar. Esa mañana el sol caía sobre el capó blanco como una ironía del destino. Mis padres estaban en la entrada, vestidos de domingo, fingiendo sorpresa mientras intentaban recordar cómo se saluda a una hija que creían perdida. Mi madre habló primero, con esa voz dulce que usaba para decir lo más cruel. «¿Tú?», murmuró. No pensé que volverías tan pronto. Bajé las gafas y respondí sin titubear, «No vine a quedarme». Su expresión se endureció. Comprendió que esta vez no tenía poder sobre mí. Recordé su frase el día de mi boda, «No queremos participar en un error». Mi padre la repitió sin levantar la vista del periódico. Me casé sin su bendición, sin familia, sin un abrazo. Solo Julia, mi amiga de infancia, sostuvo el ramo mientras intentaba sonreír. Aquella soledad me marcó más que cualquier promesa. Pasaron los años y un día mi madre llamó como si nada hubiera pasado. «Necesitamos hablar. Reunión familiar mañana». Su voz sonaba igual que siempre, seca, autoritaria, incapaz de pedir perdón. No pregunté por qué. Simplemente decidí ir, pero no como la hija que obedecía, sino como la mujer que aprendió a levantarse sin ayuda de nadie. Aparqué frente a la casa con el motor aún tibio, bajé del auto con mi vestido beige y recogí el cabello con calma. La llave brillaba en mi mano, y su reflejo me recordó que el silencio puede ser la respuesta más elegante. Dentro, el aire se volvió denso. Mis padres estaban sentados junto a mi hermano menor y su esposa, rodeados de copas nuevas, mantel recién planchado y un vino abierto que perfumaba la habitación. Todo parecía un teatro cuidadosamente preparado para recuperar su autoridad. Mi madre sonrió con esa calma que antecede una humillación. «Qué bueno que viniste. Pensamos que te habías olvidado de la familia ahora que tienes». Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el porche relucía bajo la luz, otros intereses. Mi hermano rió con desprecio. «Bueno, al menos alguien aquí sabe gastar el dinero de los demás». La risa resonó en el comedor y mi madre asintió como si el comentario fuera sabio. Me limité a observarlos, sin decir palabra. Recordé las noches en que regresaba agotada del trabajo, los zapatos rotos, las comidas frías, la frase constante de mi padre repitiéndose como eco, «No sirves para nada». Apreté la copa entre los dedos, pero mantuve el rostro sereno. «¿Y tu marido?», preguntó mi madre con tono inocente. «¿O ya te dejó también?». Su ironía me atravesó, pero respondí sin alterar la voz. «No. Está en París, en una reunión con inversores». Mi hermano sonrió con burla. «Claro, y tú conduces un Porsche prestado, ¿verdad?». Incliné la cabeza y contesté con suavidad. «No, querido. Está a mi nombre». El silencio cayó de golpe. Mi madre dejó el vaso y me miró fijamente, intentando reconocer a la mujer frente a ella. Vi en sus ojos el miedo de quien pierde el control, de quien comprende que la vergüenza cambió de dueño. Aquella reunión no era para que volvieran a juzgarme. Era para que, por primera vez, escucharan todo lo que callé. La luz del atardecer se filtraba por la ventana y el reflejo del vino teñía las paredes de rojo. En ese instante entendí que no necesitaba su aprobación. Solo quedaba esperar a que sirvieran el vino, porque cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. Crecí en una casa donde el silencio dolía más que los gritos. Mi padre creía que el amor se demostraba con exigencias y que el respeto se ganaba soportando humillaciones. Cada vez que fracasaba en algo, él decía que la vida me pondría en mi lugar. Y mi madre, en lugar de defenderme, callaba. Su forma de cuidar era fingir que nada pasaba, como si negar el dolor lo borrara. Yo era la hija que debía complacer, la que debía agradecer hasta el desprecio. Aprendí temprano que en esa casa el cariño se medía por obediencia. Cuando terminé la preparatoria, soñaba con estudiar diseño industrial, pero mi padre dijo que era una pérdida de tiempo. Las mujeres deben buscar estabilidad, no sueños.
y me obligó a trabajar en su pequeño taller, limpiando grasa y entregando piezas a clientes que ni siquiera sabían mi nombre. Pasaba los días escuchando su voz gritar órdenes, y las noches imaginando una vida distinta mientras trataba de no llorar. Guardaba el dinero que me quedaba después de la comida, peso por peso, sin decirle a nadie que estaba ahorrando para huir. Una tarde, mientras lavaba las herramientas, escuché cómo mi padre le decía a mi madre que yo no servía para nada, que algún tonto tendría que hacerse cargo de mí. No me vieron, pero esas palabras se quedaron clavadas. Esa noche decidí irme. Empaqué una mochila con 2 mudas de ropa, un cuaderno lleno de dibujos y un sobre con mis ahorros escondidos bajo el colchón. Caminé hasta la estación de autobuses sin mirar atrás. Sentí miedo, pero también una libertad que jamás había conocido. Llegué a la capital con lo justo para una semana de renta en una habitación diminuta. Las paredes olían a humedad, y el techo goteaba cuando llovía, pero era mía. Tenía un colchón viejo, una lámpara rota y un sueño que nadie más podía destruir. Trabajé en una cafetería durante el día y en una imprenta por las noches. Dormía poco, comía mal, pero cada vez que recibía mi paga y podía comprar un lápiz nuevo, sentía que estaba avanzando. Conocí a Julia en la cafetería. Ella estudiaba arquitectura y me enseñó a usar los programas de diseño que yo solo conocía por revistas. A veces, después del trabajo, nos quedábamos en su casa practicando frente a una computadora vieja que se apagaba sola cuando se sobrecalentaba. Compartíamos el mismo hambre de cambiar el destino y la misma fe en que el esfuerzo tenía sentido, aunque el mundo no lo notara. A los 2 años, logré entrar a una empresa pequeña que diseñaba mobiliario urbano. No sabía casi nada, pero tenía ideas. Me dieron una oportunidad, y cada proyecto que terminaba lo sentía como una victoria personal contra todos los que dijeron que no podía. Con el tiempo, mis diseños empezaron a ganar concursos locales, y mis jefes me recomendaron a otras firmas. Lo que empezó con bocetos hechos sobre servilletas terminó convirtiéndose en contratos importantes. Mientras mi vida avanzaba, mis padres nunca llamaron. Ni un mensaje, ni una carta. En cada cumpleaños esperaba una señal, pero el silencio seguía siendo su respuesta favorita. A veces pensaba en volver, pero recordaba la mirada fría de mi madre cuando me vio por última vez, esa mezcla de decepción y orgullo malentendido, y se me pasaban las ganas. Aprendí a no necesitar su aprobación. Conocí a Marcos durante una exposición de diseño. Era ingeniero, de carácter tranquilo y sonrisa paciente. Al principio solo colaborábamos en proyectos, pero con el tiempo empezamos a compartir más que ideas. Me escuchaba con atención, me impulsaba sin imponerse, y por primera vez sentí que podía ser yo sin miedo a ser juzgada. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña, sencilla, sin lujos, pero con algo que nunca tuve en mi casa, respeto. Cuando envié la invitación a mis padres, no esperaba entusiasmo, pero tampoco imaginé el silencio. Semanas después, mi madre me llamó solo para decir que mi padre no asistiría. No aprueba tus decisiones. Respondí que lo entendía, aunque dentro de mí algo se rompió. Me casé sin su presencia, sin su mirada, sin su abrazo. Mientras caminaba hacia el altar, sentí un vacío en el pecho, pero también una certeza, ya no pertenecía a ellos. Después de la boda, la vida cambió rápido. Marcos y yo abrimos nuestro propio estudio y empezamos a trabajar con marcas internacionales. Los primeros meses fueron duros, había deudas, entregas, noches sin dormir. Pero cada logro sabía distinto porque lo construimos desde cero, sin deberle nada a nadie. Cuando llegó el primer contrato grande, compramos el auto de mis sueños, ese Porsche blanco que había recortado en una revista años atrás y pegado en la pared de mi cuarto como una promesa silenciosa. Recuerdo el día que lo conduje por primera vez. El motor rugía como si celebrara conmigo cada renuncia, cada lágrima, cada noche en vela. No era solo un auto, era un recordatorio de que la vida siempre da la oportunidad de volver al mismo lugar desde donde te echaron, pero con una historia completamente distinta. A veces, en medio del éxito, me preguntaba si mis padres sabrían de mí. Imaginaba a mi madre escuchando mi nombre en algún programa local o viendo mis diseños en la prensa. Pero aún así no llamaron. Hasta que un día, sin previo aviso, su número apareció en la pantalla de mi teléfono. Necesitamos hablar. Reunión familiar mañana. No hubo explicación, ni afecto, ni disculpa. Solo una orden.
como si el tiempo no hubiera pasado. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad desde la ventana. Las luces se reflejaban en el cristal y pensé en la ironía. Cuando no tenía nada, nadie me abrió la puerta. Ahora que tenía todo, querían una reunión. Respiré hondo, sonreí y supe que era hora de cerrar ese círculo. Porque hay heridas que no se curan con distancia, sino con la verdad. Y estaba lista para decirla toda, frente a ellos, sin miedo y sin lágrimas. El día de la reunión amaneció con un cielo gris que olía a lluvia. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, el sonido del motor llenaba el silencio que me quedaba por dentro. No era nerviosismo, era esa calma que llega cuando ya no se espera nada de nadie. El camino era el mismo de siempre, pero por primera vez lo recorría sin miedo. No llevaba flores ni disculpas, solo la certeza de que aquella vez no volvería a irme con las manos vacías. Al llegar, vi a mi hermano en la puerta. Había cambiado poco, la misma expresión altiva, el mismo reloj caro que usaba aunque siguiera viviendo con mis padres. Me miró de arriba abajo, con esa mezcla de envidia y desdén que nunca aprendió a disimular. Así que si viniste, dijo con media sonrisa. Mamá no estaba segura de que tu agenda te lo permitiera. Sonreí con calma. Supongo que algunas cosas merecen atención, ¿no? Entré sin esperar invitación. El olor a cera y perfume barato se mezclaba con el de los guisos recién hechos. Todo estaba impecable, como si quisieran demostrar que aún tenían algo que enseñar. En el centro del comedor, mi madre terminaba de acomodar los cubiertos, y mi padre, con su postura rígida, leía un periódico como si nada en el mundo lo afectara. Llegas justo a tiempo, dijo mi madre, sin mirarme. Pensé que preferirías quedarte en tu nueva vida. Esa nueva vida, respondí con serenidad, fue la que tuve que construir porque aquí nunca hubo lugar para mí. Mi padre levantó la vista, y por un instante su mirada se cruzó con la mía. No dijo nada, pero el gesto en su rostro era el mismo de siempre, desaprobación. Ese silencio suyo fue toda mi infancia. Nos sentamos a la mesa. La conversación empezó con banalidades, el clima, el trabajo de mi hermano, los logros de su esposa. Yo solo escuchaba. Sabía que en cualquier momento llegarían las preguntas disfrazadas de interés y las frases con veneno envuelto en cortesía. Cuéntanos de tu empresa, dijo mi madre, sirviendo el vino con un gesto elegante. Escuché que te va bien. Nos va bien, respondí. Marcos y yo trabajamos juntos. Ella arqueó las cejas, con una sonrisa apenas contenida. Ah, ¿todavía están juntos? ¡Qué sorpresa! No todos los matrimonios soportan el éxito. Mi hermano soltó una risa que se mezcló con el tintineo de las copas. Bueno, mamá, hay quienes saben aprovechar las oportunidades mejor que otros, dijo mirando hacia mí. A veces no es talento, es suerte. El vino resbalaba por la copa mientras yo observaba el reflejo de sus rostros deformarse en el cristal. No respondí. Aprendí que el silencio incomoda más que cualquier palabra. Deberías agradecerles, continuó mi madre. Si tu padre no te hubiera enseñado disciplina, jamás habrías llegado donde estás. ¿Disciplina? Pregunté, mirándola directamente. ¿Así le llaman ahora a gritarle a una hija hasta que deje de creer en sí misma? Mi padre golpeó la mesa con la palma. Basta. Aquí no venimos a discutir el pasado. Su tono era el mismo de siempre, el del hombre que nunca se equivoca. Pero por primera vez, sus palabras no me intimidaron. Tienes razón, dije despacio. No vine a hablar del pasado. Vine a decirles lo que nunca quisieron escuchar. Un silencio tenso llenó la habitación. La esposa de mi hermano bajó la mirada, y mi madre apretó la servilleta entre los dedos. A pesar del esfuerzo, su voz se quebró apenas. No entiendo por qué insistes en hacerte la víctima. Todos hemos tenido que luchar. Sí, respondí con suavidad, pero no todos tuvimos que hacerlo solos. Mi hermano se reclinó en la silla, disfrutando del espectáculo. Mamá, no te alteres. Al final, ella siempre vuelve buscando atención. No vine a buscar nada, dije sin levantar la voz. Vine a cerrar un capítulo. Mi padre volvió a intervenir, esta vez con una calma que dolía más que los gritos. Te criamos con lo mejor que tuvimos. Si fracasaste, fue por tus decisiones. Y si triunfé, contesté, también fue por ellas.
Durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj sobre la pared y la lluvia que empezaba a caer afuera. El sonido del agua golpeando el techo llenó el espacio como una música extraña, y mientras observaba las gotas resbalar por la ventana, pensé en lo irónico que era estar de nuevo ahí, rodeada de las mismas personas que me enseñaron a callar, y sentir por primera vez que ya no les debía nada. Mi madre rompió el silencio. De todas formas, me alegra que hayas venido. Hay algo que queremos hablar contigo, dijo, intentando sonar tranquila. Tu padre y yo creemos que ahora que te va bien, podrías ayudarnos con algunos gastos. Tu hermano está pasando un momento difícil, y sería bonito que la familia se apoyara. La frase cayó como una piedra en el centro de la mesa. Por dentro, una parte de mí ya lo intuía, pero escucharlo en voz alta fue distinto. ¿Así que por eso me llamaron? Pregunté. No fue una reunión familiar, fue una reunión contable. Mi madre fingió indignación. No digas eso. Solo pensamos que podrías contribuir, al menos mientras tu hermano se estabiliza. Es lo que haría cualquier hija agradecida. Tal vez, respondí, levantando la copa con calma, pero yo dejé de ser esa hija hace mucho tiempo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi padre la observó, molesto por su torpeza, y trató de retomar el control. Basta de orgullo. Todos somos familia. Familia, repetí, casi en un susurro. Qué palabra tan curiosa. Algunos la usan para pedir, otros para destruir. Nadie se atrevió a responder. La lluvia se volvió más fuerte, y en el reflejo del cristal vi sus rostros rígidos, sus manos tensas, sus máscaras agrietándose poco a poco. Ellos aún creían tener el poder, pero lo que estaba a punto de decirles les haría entender que el tiempo de dominarme había terminado. La lluvia seguía golpeando los vidrios cuando mi madre, con el rostro tenso pero la voz perfectamente controlada, se inclinó sobre la mesa. Siempre había sabido usar el tono exacto para convertir una conversación en sentencia. No te equivoques, hija, dijo. Nadie te está pidiendo nada que no puedas dar. Sabemos que ahora tienes dinero, pero parece que también tienes amargura. La observé en silencio. Su anillo de boda brillaba bajo la luz amarillenta del comedor, igual que cuando yo era niña y ella lo giraba con nerviosismo cada vez que mi padre hablaba. ¿Amargura? Pregunté con calma. Sí, continuó ella, porque aunque aparentas éxito, sigue siendo la misma muchacha resentida que se fue de casa sin agradecer lo que hicimos por ti. Mi hermano sonrió, divertido, y apoyó los codos sobre la mesa como quien disfruta un espectáculo. Mamá, no te esfuerces. Ella siempre fue así. Vive creyendo que el mundo le debe algo. Exacto, replicó mi madre, alzando la voz apenas. Todo lo que tiene lo consiguió porque alguien la ayudó. No me digas que no, porque tú sola jamás habrías llegado tan lejos. Sus palabras me atravesaron como si hubieran estado ensayadas. Pero esta vez no dolían, solo confirmaban que, incluso frente a la evidencia, seguiría negando mi valor. ¿Eso crees? Pregunté. ¿Que alguien me lo dio todo? Lo sé, respondió ella. Ningún éxito es limpio cuando se construye desde el orgullo. Mi padre asintió en silencio, apoyando su autoridad con solo cruzar los brazos. Tu madre tiene razón, dijo. El dinero no compra educación. No olvides de dónde vienes. La frase cayó pesada, como si el pasado fuera una cadena que todavía intentaran atarme al tobillo. Pero no era yo la que debía avergonzarse. No vine a hablar de dinero ni de educación, dije despacio. Vine porque ustedes me llamaron. Mi madre me sostuvo la mirada, desafiante. Y te llamamos porque la familia te necesita. No todo es orgullo ni autos de lujo. Hay momentos en que los valores deben pesar más. Hizo una pausa y respiró hondo, preparando el golpe final. Tu hermano acaba de perder el trabajo. Han pasado por dificultades, y tú, con todo lo que tienes, podrías ayudarlos. Pero supongo que eso no encaja con tu nueva imagen de mujer exitosa. El rostro de mi hermano se tiñó de una falsa tristeza mientras su esposa bajaba la mirada. Era un teatro completo, cuidadosamente armado. No tienes que hacerlo por nosotros, añadió mi madre con voz temblorosa, sabiendo exactamente cómo modularla. Hazlo por la familia, por tu padre, por todo lo que te dimos. La frase por todo lo que te dimos resonó en mi mente.
Por un instante volví a ser la niña que esperaba aprobación, la adolescente que soñaba con un abrazo. Pero esa versión de mí ya no existía. Tomé la copa y la giré lentamente entre mis dedos. Me dieron desprecio, dije casi en un susurro. Y aprendí a convertirlo en fuerza. Mi hermano se echó a reír. Mira, mamá, ahora habla como si fuera una filósofa. ¿Fuerza? Si siempre fuiste una dramática. Nadie te maltrató. Te fuiste porque no soportabas que te dijeran la verdad. Mi madre aprovechó la interrupción para atacar de nuevo. No tergiverses las cosas, hija. Siempre tuvimos nuestras diferencias, pero te criamos con valores. Si no te dimos más fue porque no teníamos. No todo fue como tú lo recuerdas. Claro, respondí con calma. No tenían amor, pero tenían excusas. La tensión era tan densa que podía sentirse en el aire. El reloj marcaba las 6, y la luz del atardecer comenzaba a teñir el comedor de un tono rojizo. Las sombras se alargaban sobre la mesa como manos invisibles empujando la escena hacia su clímax. Mi madre cambió de estrategia. Sabía que si no podía dominarme con la culpa, lo haría con la vergüenza. A propósito, dijo con voz fingidamente casual, vimos unas fotos tuyas en una revista local. Tú y tu marido en un evento de beneficencia. Muy bonita imagen, aunque, claro, algunos dirían que tanta exposición no es elegancia, sino necesidad de aprobación. Sonrió con una sutileza venenosa. Parece que disfrutas más que te vean que ayudar. Mi hermano soltó una carcajada breve. Siempre fue buena para fingir. Por dentro, la rabia empezó a encenderse como un fuego controlado. No era ira ciega, sino la energía fría de quien sabe exactamente cuándo y cómo devolver un golpe. Interesante, dije, sosteniendo la mirada de mi madre. Es curioso que hables de beneficencia, porque precisamente por eso los invité esta noche. Ella frunció el ceño. ¿Invitarnos? Sí. No pensé que recordarían que fueron ustedes quienes me llamaron. La confusión los descolocó. ¿De qué hablas?, preguntó mi padre. De que hoy entenderán que no vine a presumirles nada. Vine a devolverles todo lo que me enseñaron, pero de otra manera. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Recuerdan cuando decían que nunca lograría nada sin ustedes? Pues tenían razón, sin su desprecio, nunca habría encontrado mi fuerza. Mi madre apretó los labios, incómoda. No empieces con tus discursos, por favor. No es un discurso. Es la verdad. Y créeme, mamá, esta vez no me voy a callar. El silencio se volvió insoportable. Afuera, los truenos anunciaban la tormenta. Adentro, la tensión ya había estallado. Sabes, hija, dijo ella finalmente, puedes tener dinero, pero jamás tendrás clase. La gente nota de dónde vienes. Puedes maquillarte, vestirte bien, pero el pasado no se borra. Tú sigues siendo la misma chica que se escapó llorando de esta casa. Las palabras fueron su opción nuclear, el golpe más bajo que podía lanzar. No solo buscaba humillarme, sino recordarme que, para ellos, jamás sería suficiente. La miré sin parpadear. Quizás, respondí con serenidad, pero al menos no sigo aquí, escondida detrás de una vida que nunca cambió. Mi hermano murmuró algo, molesto, y mi padre golpeó la mesa con la palma, haciendo vibrar las copas. «¡Ya basta!», gritó. Esta conversación se terminó. Pero no era así. La conversación apenas comenzaba. Respiré hondo, tomé la servilleta y la dejé cuidadosamente sobre el plato. «No, papá. No ha terminado». Me puse de pie y miré a cada uno, uno por uno, con una calma que no reconocían. Pasé toda mi vida escuchándolos, soportando humillaciones, intentando ganarme su amor. Y hoy, por fin, entiendo que no necesito que me quieran para sentirme en paz. Mi madre trató de levantarse, pero la detuvo mi voz. Dijiste que el dinero no compra educación, continué, y tienes razón. Pero hay algo que sí puede comprar, libertad. Y esa es la única herencia que voy a dejarles. El silencio se volvió absoluto. La lluvia golpeaba más fuerte, los relámpagos iluminaban las paredes, y durante unos segundos nadie se movió. Mi madre, con la mirada perdida, trató de encontrar algo que decir, pero no quedaban palabras.
Sabía que ese era el punto exacto donde debía detenerme, el instante previo al golpe final. Porque el verdadero giro no sería lo que dijera, sino lo que estaba a punto de mostrarles. Me incliné lentamente, tomé el teléfono de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Antes de que sirvan el vino, dije en voz baja, quiero que vean algo. Ellos se miraron, confundidos. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre. La historia completa, respondí. Esa que siempre contaron a su manera. Y mientras el relámpago iluminaba el comedor, toqué la pantalla. El video comenzó a reproducirse, y en ese segundo, su mundo empezó a desmoronarse. El silencio se hizo tan profundo que podía escucharse el leve zumbido del teléfono sobre la mesa. Mis padres se miraron confundidos mientras la pantalla se iluminaba. El video comenzó con mi voz en off, grabada con calma días atrás, sin rabia, sin lágrimas, solo con la serenidad de quien ya no necesita justificarse. En la imagen se veía el viejo taller de mi padre, ese lugar donde pasé años limpiando grasa y escuchando gritos. La cámara recorría las paredes llenas de herramientas oxidadas y las mismas frases que él repetía como un credo: las mujeres no sirven para esto, deja de soñar, agradece lo que tienes. Luego aparecían las fotos que guardé en silencio, yo a los 17, con las manos llenas de cortes, entregando piezas mientras él fumaba y hablaba con sus clientes como si yo no existiera. Mi madre se removió en la silla. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz temblorosa. La verdad, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. El video continuó con fragmentos de cartas que escribí durante aquellos años. Eran notas que nunca envié, donde contaba cómo dormía en el suelo de una habitación alquilada, cómo lloraba en silencio mientras me prometía no volver. Luego, las imágenes cambiaban. Aparecía la cafetería donde conocí a Julia, las fotos de los primeros bocetos, los diseños ganando concursos, las entrevistas que me negué a dar para que no me usaran como ejemplo de superación. Tú sabías que yo no tenía a nadie, dije mirando a mi madre. Aún así, nunca llamaste. Ni cuando estuve enferma, ni cuando casi pierdo mi primer trabajo. Pero mira, señalé la pantalla, todo esto lo construí sin ustedes. Mi padre se inclinó hacia adelante, irritado. Basta. Apaga eso ahora mismo. No lo hice. La siguiente parte del video mostraba las escrituras del taller. El nombre que aparecía en los documentos era el mío. ¿Qué significa esto?, preguntó él, pálido. Que lo saldé todo, respondí con calma. Hace 3 años, cuando estabas a punto de perderlo por las deudas. El banco me contactó porque tu crédito estaba en riesgo. Yo lo compré para evitar que lo perdieras. Nunca lo dije porque sabía que no lo entenderías. Mi madre lo miró, confundida. ¿Cómo que lo compró? Así es, respondí. Y ahora, ese lugar que tanto me recordaba que no servía para nada, se convirtió en un centro de capacitación para mujeres que crecieron escuchando lo mismo que yo. El rostro de mi madre perdió color. No puede ser, murmuró. Sí puede, dije. Con lo que ustedes me negaron, ayudé a otras a levantarse. Y con cada una de ellas entendí que el amor que no recibí en esta casa tenía que transformarse en algo mejor. El video mostraba ahora los rostros de aquellas mujeres, jóvenes, madres, obreras, todas con historias parecidas. Gracias por creer en nosotras, decía una de ellas mirando a la cámara. Por enseñarnos que no estamos solas. La esposa de mi hermano se llevó una mano a la boca, emocionada. Mi hermano, en cambio, se levantó furioso. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Crees que con un video vas a limpiar tu conciencia? No busco limpiar nada, respondí. Solo mostrar lo que ustedes se negaron a ver, que su desprecio me dio la fuerza que necesitaba para convertirme en alguien que ya no les teme. Mi padre golpeó la mesa. No tenías derecho a usar nuestras imágenes. Tampoco ustedes tenían derecho a destrozarme cuando era niña, repliqué sin elevar la voz, pero lo hicieron igual. Mi madre se levantó de golpe, sujetando el respaldo de la silla. Su rostro era una mezcla de rabia y miedo. ¿Viniste aquí a humillarnos? No. Vine a decirles la verdad, por si alguna vez quieren conocerla sin disfrazarla. Ella respiró hondo, buscando recomponerse. Crees que eres diferente, pero solo estás haciendo lo mismo que criticas. Usas la compasión de otros para sentirte superior. No, mamá.
Yo no uso la compasión, la comparto. Eso es lo que ustedes nunca entendieron. Mi padre intentó mantener la calma. ¿Qué esperas que hagamos ahora? ¿Que te aplaudamos? Lo miré fijamente. No espero nada. Solo vine a devolverles lo que me pertenecía. Del bolso saqué un sobre grueso y lo dejé frente a ellos. Dentro estaban los documentos del taller, ya donado legalmente a la fundación que creamos. Ahí tienen la prueba. Ya no me deben nada, y yo tampoco les debo. Lo nuestro termina hoy. Mi madre abrió el sobre con manos temblorosas, y al ver los sellos, su expresión se quebró. ¿Lo donaste? ¿A extraños? A mujeres que necesitan una oportunidad, respondí. Las mismas oportunidades que aquí nunca existieron. Ella dio un paso atrás, trastabillando. Mi padre permaneció sentado, inmóvil, con los ojos fijos en la mesa. El orgullo que siempre los mantuvo erguidos se desmoronaba sin hacer ruido. Mi hermano, incapaz de soportar el silencio, intentó recuperarse. Esto es una locura. Te crees mejor que nosotros, pero sigues siendo la misma niña abandonada. Puede ser, dije, girándome hacia él, pero a diferencia tuya, aprendí a estar sola sin destruir a los demás. Me levanté despacio. La lluvia afuera se había vuelto un murmullo constante, y el sonido del motor del Porsche se filtraba desde la calle. No tienen que entenderlo hoy, continué. Tal vez algún día comprendan que no vine a presumir, sino a cerrar una herida. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve. Ah, por cierto, añadí con voz suave, el Porsche no es solo mío. Está a nombre del estudio que fundé con mi esposo. Lo puse frente a su casa para que recordaran que todo lo que un día creyeron imposible, lo construí con el mismo corazón que ustedes intentaron apagar. La puerta se abrió con un crujido leve. El aire fresco de la tormenta entró en el comedor, levantando las servilletas, apagando las velas. Detrás de mí, el video seguía reproduciéndose en silencio, con las imágenes de las mujeres sonriendo frente al cartel que decía, Centro Aurora, espacio para renacer. Salí sin mirar atrás. Mis pasos resonaron sobre el pavimento mojado mientras la lluvia lavaba el polvo de mis zapatos. No sentía rencor, solo un alivio sereno, como si por fin hubiera devuelto todo lo que cargué durante años. Dentro de la casa, mi madre seguía de pie, con los ojos fijos en el sobre, sin comprender cómo la hija que un día humilló se había convertido en la mujer que acababa de darle la lección más silenciosa de su vida. Mi padre, derrotado, sostuvo el vaso con manos temblorosas. Por primera vez no tenía nada que decir, y mientras subía al auto, observé el reflejo de las luces en el parabrisas. Encendí el motor y el rugido volvió a llenar el aire. Apreté el volante, respiré hondo y sonreí. No por triunfo, sino por libertad. Esa que se siente solo cuando uno deja atrás el miedo y entiende que no hay venganza más digna que la paz. El portazo resonó en toda la casa. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro el aire se había vuelto denso, casi irrespirable. Nadie se atrevía a hablar. La luz del comedor parpadeaba como si también quisiera apagarse. Sobre la mesa seguía el teléfono encendido, con el video detenido en el rostro de una de aquellas mujeres que decía, «Gracias por creer en nosotras». Mi madre permanecía inmóvil, con los ojos clavados en el sobreabierto, como si todavía esperara que las letras cambiaran de sentido. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Solo un leve murmullo escapó de sus labios. «No puede ser», susurró. Mi padre seguía sentado, con la espalda rígida, las manos entrelazadas y el rostro hundido en las sombras. Por primera vez en su vida no tenía una respuesta. El hombre que solía dominar cada conversación se había quedado sin palabras. Mi hermano fue el primero en romper el silencio. «Esto es una farsa», dijo con la voz quebrada. «Lo hizo para humillarnos». Golpeó la mesa con el puño, y una de las copas cayó, derramando vino sobre el mantel blanco. El líquido rojo se extendió lentamente, como si fuera una herida abierta. «¿No lo ves, mamá?», gritó. Siempre quiso venganza. Siempre nos odió. Su esposa intentó calmarlo, pero él la apartó de un empujón. «Cállate», le gritó. «Tú también la admiras, ¿verdad? Todos la admiran ahora». Mi madre lo miró con desesperación. «Por favor, basta». Pero él no escuchó. Se volvió hacia su padre,
buscando apoyo. ¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que nos deje así, como unos tontos? Mi padre alzó la vista lentamente, con los ojos vidriosos. Ya lo hizo, dijo con voz baja. Y lo peor es que tenía razón. La confesión cayó como un golpe seco. Mi madre lo miró horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Que la criamos mal, respondió él. Que no la entendimos. Se llevó las manos al rostro, y por primera vez en todos mis recuerdos, supe que ese hombre sabía lo que era sentirse derrotado. Mi madre se levantó tambaleando, fue hasta la ventana y apartó la cortina. Afuera, el porche aún brillaba bajo la lluvia, reflejando las luces de la calle. Todo esto lo hizo para restregárnoslo, dijo con voz apagada. Para mostrarnos que no la necesitamos, cuando en realidad. No terminó la frase. Su reflejo en el cristal la observaba con una mezcla de tristeza y vergüenza. Detrás, su hijo seguía de pie, respirando agitado, mientras el reloj del comedor marcaba los segundos como un juicio silencioso. La esposa del hermano se levantó, tomó su bolso y se acercó a la puerta. Yo no quiero seguir escuchando esto, dijo con voz temblorosa. Lo que ella hizo fue admirable. Ustedes no la merecen. Nadie respondió. Solo se escuchó el sonido de la puerta cerrándose tras ella. Mi madre volvió a la mesa, tomó el sobre y lo apretó contra el pecho. No lo entiendes, dijo mirando a su marido. Todo esto lo hizo para dejarnos sin nada. No, contestó él. Lo hizo para dejarnos sin excusas. Ella lo miró con rabia. ¿Y tú vas a defenderla ahora? Después de todo lo que dijo. La voy a entender, corrigió él. Porque yo también tengo vergüenza. Las palabras le temblaron en la boca, y de pronto se levantó. Caminó hacia su habitación sin mirar a nadie. El sonido de la puerta cerrándose fue seco, definitivo. Mi madre se quedó sola en el comedor. El mantel seguía manchado, las copas vacías, el vino goteando al suelo. Se sentó lentamente y miró la pantalla del teléfono. En el video, mi voz se escuchaba diciendo, la libertad no se pide, se construye. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No era solo dolor, era la certeza de que había perdido algo que no volvería a recuperar, el respeto de su hija y la autoridad que había sostenido durante toda una vida. Desde afuera, el rugido del porche volvió a escucharse al encender el motor. Mi madre cerró los ojos. Por primera vez entendió que esa no era una historia de venganza, sino una despedida. La casa quedó en silencio, rota, mientras la lluvia seguía cayendo sin parar. Horas después, el barrio entero comentaba lo ocurrido. Los vecinos habían visto el auto, el rostro pálido de mi madre, las luces encendidas hasta la madrugada. Nadie sabía exactamente qué pasó, pero todos intuían que algo cambió para siempre dentro de esa casa. Y mientras la noticia se extendía, mi madre seguía frente a la ventana, viendo cómo las gotas resbalaban sobre el vidrio, imaginando, quizás, que cada una de ellas llevaba el peso de todo lo que nunca dijo. 2 días después, el teléfono sonó al amanecer. El número no estaba guardado, pero lo reconocí de inmediato. Dudé unos segundos antes de contestar. La voz de mi madre sonó débil, sin la seguridad habitual, como si cada palabra le costara. Solo quiero hablar contigo, dijo. 5 minutos, nada más. Acepté. No por curiosidad, sino porque comprendí que algunas historias merecen cerrarse con palabras y no con silencios. Nos citamos en el café de la esquina, el mismo donde años atrás me pidió que no regresara a casa hasta madurar. Llegué primero. Pedí un café negro y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad aún despertaba, el cielo gris, las calles húmedas y el ruido de los autobuses componían una calma que no era tristeza, sino distancia. Cuando entró, noté que había envejecido de golpe. Llevaba el mismo abrigo beige de siempre, pero sus hombros ya no estaban erguidos. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Te ves bien», dijo por fin. «No imaginé que te convertirías en esto». Sonreí con suavidad. «En alguien libre, dices». Ella bajó la mirada. «No quiero discutir. Solo necesitaba verte. He estado pensando mucho desde aquella noche». «Todos lo hemos hecho», respondí. «Y créeme,
no era mi intención destruirlos. Lo sé, admitió. Pero lo hiciste. Y quizás era necesario. Sus ojos se humedecieron. Tu padre no ha vuelto a hablar. Pasa los días encerrado en el taller. Bueno, en lo que era el taller. Dice que necesita entender en qué momento la perdió. Nunca me tuvieron, dije sin dureza. Me moldearon, me exigieron, pero nunca me escucharon. El silencio se instaló entre nosotras. Afuera, un niño reía bajo la lluvia, y ese sonido me recordó lo que alguna vez quise de ella, un gesto, una caricia, una señal de orgullo. No sabes cuántas veces deseé que todo fuera distinto, susurró. Pero en esa casa, mostrar cariño era un signo de debilidad. Y por eso crecí creyendo que amar dolía, respondí. Tardé años en desaprenderlo. Ella asintió, con lágrimas contenidas. No esperaba perdón. Solo quería decirte que, aunque no supe hacerlo bien, siempre te quise. Lo sé, respondí. Pero no basta con querer. Hay que cuidar. Por un momento, supe que estaba a punto de llorar. Tomó aire, como quien intenta sostener su dignidad entre los dedos. ¿Volverás a casa algún día? Preguntó con un hilo de voz. Ya volví, contesté. Aquella noche, cuando me senté frente a ustedes, fue mi regreso. Lo que vino después fue mi despedida. Su rostro se quebró. Asintió lentamente, aceptando lo inevitable. Entonces, ¿esto es un adiós? No, dije con calma. Es un cierre. Los adioses duelen, los cierres liberan. Se quedó callada, mirando su taza vacía. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no tenían arrogancia ni orgullo, solo cansancio. Gracias por venir, susurró. Gracias por llamarme, respondí. Nos levantamos al mismo tiempo. La abracé sin planearlo, con una ternura que no buscaba reconciliación, sino paz. Su cuerpo tembló en mis brazos. Por primera vez no me pidió nada, y por primera vez no esperé nada de ella. Al salir, la lluvia había cesado. Caminé sin paraguas, dejando que las gotas que caían de los árboles mojaran mis hombros. El aire olía a tierra nueva. En el reflejo de los escaparates, vi a una mujer distinta, sin cargas, sin miedo. Al llegar al estudio, Marcos me esperaba con 2 tazas de café. Me abrazó sin decir palabra. ¿Terminó? Preguntó. Sí, respondí. Por fin terminó. Nos sentamos frente a la ventana, viendo cómo el sol rompía las nubes. En la mesa había una caja pequeña. Dentro guardé las últimas fotos con mis padres, el sobreviejo de las escrituras y una nota. El amor no siempre llega de donde nacemos, pero siempre puede comenzar donde decidimos sanar. La cerré y la dejé en el archivo del estudio, no como un recuerdo, sino como una prueba de que la historia había tenido sentido. En algún rincón del corazón todavía dolía, pero ya no pesaba. Y eso era suficiente. Un año después, el viejo taller se había transformado por completo. Las paredes manchadas de grasa fueron pintadas de blanco, las mesas reemplazadas por escritorios amplios, y en la entrada, un letrero nuevo brillaba con letras simples: Centro Aurora, espacio para renacer. Cada rincón guardaba un pedazo de mi historia, pero ya no dolía recordarla. El lugar donde un día me gritaron que no servía para nada, ahora era un refugio donde otras mujeres aprendían a creer en sí mismas. A veces caminaba entre ellas y las observaba trabajar, diseñar, reír. Algunas me llamaban ingeniera, otras simplemente Laura, y en cada una veía un reflejo distinto de quien fui. No había resentimiento, solo gratitud. Porque entendí que el dolor, cuando se transforma, puede convertirse en una forma profunda de amor. Mi madre nunca volvió a llamarme, pero un día llegó una carta escrita con su letra temblorosa. Decía pocas palabras, pero suficientes. Vi lo que hiciste con el taller. Estoy orgullosa. Perdóname si puedes. No respondí, no porque guardara rencor, sino porque comprendí que algunas respuestas solo se dan con silencio. Guardé la carta en la misma caja donde estaban las fotos, la nota y el sobrevacío de aquel día. No necesitaba más. Mi padre falleció poco después. No asistí al funeral, pero supe que antes de morir pidió que colgaran en su habitación una foto mía con el porche frente a la casa. Cuando me lo contaron, sonreí. No porque me alegrara su partida, sino porque, de alguna manera,
había entendido. El silencio que tanto usó para humillarme, terminó siendo el puente por el que me dejó en paz. Mi hermano siguió viviendo en la casa familiar, aunque el brillo de su orgullo se apagó. Intentó contactar conmigo varias veces, pero no respondí. Aprendí que cerrar una puerta no siempre es un acto de rechazo, sino de dignidad. A veces, el perdón no significa volver, sino avanzar sin mirar atrás. En el aniversario del centro, organizamos una exposición. En las paredes, las alumnas colgaron sus primeros diseños, y en el centro del salón coloqué un retrato que decía, para quienes aprendieron que la libertad no se hereda, se conquista. Mientras los invitados recorrían el lugar, escuché risas, conversaciones y esa energía nueva que solo nace del esfuerzo compartido. Era el sonido de la vida continuando, de la sanación hecha comunidad. Esa noche regresé a casa conduciendo el Porsche. La ciudad brillaba bajo las luces, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en el pasado. No había dolor, ni necesidad de demostrar nada. Solo la certeza de que la historia había cerrado donde debía, en mí. Me detuve en un semáforo y observé mi reflejo en el retrovisor. Ya no vi la hija humillada ni la mujer herida. Vi a alguien completo, alguien que entendió que no hay mayor justicia que seguir adelante sin destruirse. Porque el verdadero triunfo no fue el éxito ni el reconocimiento, sino haber aprendido a vivir sin miedo a ser quien soy. La paz no llegó como un premio, sino como una consecuencia de haber soltado todo lo que alguna vez dolió. Mientras el semáforo cambiaba, pensé en la última frase que me dijo mi madre: no imaginé que te convertirías en esto. Y comprendí que esto era exactamente lo que siempre quise ser, una mujer que aprendió a convertir el rechazo en luz y el silencio en voz. La vida no me devolvió a mis padres, pero me regaló algo mucho más valioso, la libertad de escribir mi propia historia sin pedir permiso. Y si algo aprendí de todo lo vivido, es que a veces hay que irse para poder volver a uno mismo, y que ninguna herida es tan profunda que no pueda transformarse en propósito. Si esta historia te conmovió, síguenos para más relatos que te recuerden que incluso en medio del dolor, siempre existe una forma de empezar de nuevo. Comenta qué parte te llegó al corazón y comparte esta historia con quien necesite recordar su valor.